Bueno, si les parece ahí vamos empezando. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Gracias a todos los que se conectaron ahora para intercambiar con nosotros. Y también saludamos a los que lo vayan a ver después por las redes, por YouTube. Estamos en el segundo conversatorio de una serie de conversatorios que estamos armando para charlar acerca de los desafíos de las ciencias sociales, un poco tomando como excusa el lanzamiento de la carrera de Sociologías acá en la Universidad de Flores. Hoy particularmente nos toca tratar acerca de ciencias sociales, complejidad e interdisciplina. Tenemos para eso 3 invitados de lujo. Están Celeste Vox, que es politóloga y profesora de la UBA, y es directora de un grupo de investigación que tiene que ver acerca de la ciencia social de datos y el tecnopoder. Está también Graciela Posar, que es licenciada en Ciencias Ambientales, posgraduada también en Ciencias del Ambiente, directora del Departamento de Actividades Interdisciplinarias y de la licenciatura en Ciencias Ambientales de acá de la UFLO, y que también nos va a contar un poco acerca del trabajo que se hace en ese espacio. Y está Julio Labraña, que es doctor en Sociología, magíster en Análisis Sistémico, y que es académico de la Universidad de Tarapacá e investigador en las universidades Diego Portales y en el Núcleo de Investigación Interdisciplinaria para la Educación Superior de la Universidad de Chile. A los 3, muchas gracias por participar y por prenderse en esta charla que vamos a tener. La idea, el formato de conversatorio en el que estamos es bastante flexible. La idea es poder intercambiar entre nosotros. Yo voy a comentar ahora en 2 minutitos un poco acerca del espacio en el que estamos, acerca de la propuesta de la carrera de Sociología de la Universidad de Flores, que es la que está organizando estos eventos. Y después le vamos a dar la palabra a cada uno de los invitados para que puedan hacer una pequeña exposición breve acerca de estos temas, algo así de 15 minutitos, y después intercambiaríamos y tenemos la chance de charlar entre nosotros. Obviamente también, si quieren participar a los que están como espectadores en este momento, nos pueden ir dejando mensajes en el chat, o hay también una función de preguntas y respuestas, si quieren también ahí ahí en la plataforma. Bueno, acerca del espacio en el que estamos, este espacio la invitación para esta charla surge de la carrera de Sociología. Es una carrera que estamos abriendo ahora en la Universidad de Flores. Es una carrera que está diseñada en gran parte para poder de alguna manera dar respuesta a las innovaciones tecnológicas y al mundo digital en que nos estamos metiendo. Es una carrera que busca incorporar algunas de estas herramientas para poder potenciar nuestra forma de investigar y para proponer una investigación social que sea mixta y que incorpore a todo esto de lo computacional. Ofrecemos un título intermedio para quienes están para quienes cumplen hasta el tercer año de la carrera. Es una carrera de 4 años. Es una carrera que se está ofreciendo por ahora, empezando ahora. Después en otras camadas esto podrá cambiar, pero la camada que está empezando ahora, en agosto de este año, lo va a hacer en formato 100% virtual, y esto va a seguir siendo virtual incluso cuando termine la pandemia. Y hay un rasgo particular que tiene este diseño de la carrera, es que la verdad es que lo llenamos de espacios multidisciplinarios. O sea, hay un montón de asignaturas en las cuales compartimos espacios de formación y de trabajo con colegas y con compañeros de otras carreras, y que un poco lo que ahí buscamos es poder formar profesionales, poder formar sociólogos que tengan una mirada que sea capaz de colaborar en equipos multidisciplinarios, y en el mejor de los casos, para poder lograr de alguna manera una práctica interdisciplinaria. Un poco sobre estos temas es que se están dando nuestra serie de conversaciones, están orientadas un poco a pensar también un poco estos rasgos que tiene la carrera. Este evento es el segundo de una serie de eventos. El primero fue la semana pasada, y hablamos acerca de Sociología y Big Data. Eso está también en las redes de la universidad para quienes quieran verlo. Hoy estamos hablando acerca de complejidad e interdisciplina. El viernes tenemos una sesión en la cual están invitados colegas de distintos espacios donde se practica y donde se investiga y donde se forma en ciencias sociales computacionales y en humanidades digitales. Así que va a estar muy interesante para tener un mapa de
de quién y dónde se puede estudiar y quién y dónde está investigando. Después tenemos un último conversatorio así, con ese formato, en el cual van a venir invitados unos profesores de Sociología General, así que va a estar súper interesante. Y este sábado tenemos un tallercito de introducción a R con RStudio para los que quieran empezar a meterse en el mundo de ciencia de datos. Hasta acá los avisos parroquiales. Vamos a empezar a hablar un poco del tema que nos compete. Yo simplemente voy a tirar 3 ideas o tres pequeñas cuestiones chiquititas y después le voy a dar la palabra a los invitados que son los expertos en los temas. Particularmente me gustaría puntualizar, a modo de romper el hielo nada más, sobre 3 cuestiones que creo que pueden ser desafíos para la colaboración interdisciplinaria, o por lo menos lo que nosotros entendemos que son desafíos para la manera en que a nosotros nos gustaría practicar la interdisciplina. En primer lugar, se trata de aclarar por qué y para qué queremos hacer una práctica que sea interdisciplinaria. Y esto supone entender que está la dificultad de poder construir entre todos un problema, o un problema complejo, podría decirse. Ahí, con esta idea, me hago eco un poco de esa noción, que es la noción de marco epistémico, que es parte de ese programa hermoso y que es un orgullo para los latinoamericanos, que es el programa de la teoría de los sistemas complejos de Rolando García. Mi héroe personal, para los que no lo conocen, les sugiero que lo googleen. Y que un poco problematiza eso, de que las condiciones en las cuales construimos conocimientos están, obviamente, social y políticamente condicionadas, o valorativamente condicionadas, y que esa es una condición central para la práctica interdisciplinaria, porque en última instancia, la pregunta que debería guiar cualquier tipo de colaboración es qué tipo de ciencia nos interesa y al servicio de qué intereses o en torno a qué problemáticas. Entonces ahí hay una pregunta que creo que debe ser primero como el primer punto que tenemos que discutir en un espacio de interdisciplina. Una vez que logramos destrabar eso, es que uno podría de alguna manera empezar a construir ese problema complejo que nos interesa. Un segundo desafío, me parece que es el desafío de tematizar la participación, es decir, de hacer explícito quiénes son los que participan en una colaboración o quienes buscan participar en una colaboración multi o interdisciplinaria, lo cual también, en todo aquello en donde se tematiza lo que es parte, también es importante tematizar aquello que ha quedado afuera, o sea, aquello que no es parte de esa colaboración, y obviamente discutir las condiciones de esa colaboración. Porque no trabajamos igual, obviamente, los sociólogos que la gente que viene de informática, no publicamos igual, no tenemos los mismos temas, los mismos tiempos tampoco, no tenemos tampoco a veces necesariamente como los mismos códigos de trabajo. Entonces, poder tematizar todo ese tipo de condiciones, incluyendo también lo institucional, que es extremadamente difícil, me parece que es algo importante, es un desafío importante que tenemos que asumir. Y un tercer desafío importante, creo que es el desafío de poder ser capaces de construir lenguajes comunes para esa colaboración, e incluso todavía más, en la medida en que sea posible, poder buscar la forma de compartir un soporte para poder construir un modelo de esa problemática. Yo soy de los que piensan de que la colaboración interdisciplinaria, o sea, que pasamos de la colaboración multidisciplinaria a un trabajo interdisciplinario en el momento en que hay algo ahí que es parte de todos, pero que no es de ninguno de nosotros, y creo que en ese sentido la posibilidad de externalizar un poco esa construcción, de ponerla en un punto en el centro, como puede ser en el caso del desarrollo de un modelo, sabiendo que hay miles de soportes para poder hacer un modelo, me parece que es uno de los desafíos más interesantes y sin duda uno de los más difíciles. Estos 3 temas los propongo a modo de romper el hielo nada más. Son problemas que nosotros pensamos y que de alguna manera buscamos atender en los espacios de colaboración multidisciplinaria que pensamos para la carrera, pero hasta acá, con mis aportes, me voy a callar. Le voy a dar la palabra en primer lugar a Julio, para que él nos cuente un poco esto. Voy a también dejar de compartir la pantalla, así él puede mostrarnos su presentación. Julio, cuando quieras.
Súper. Muchas gracias, Gastón, por la invitación y a las panelistas y los panelistas, ciertamente. Yo quisiera, son muy interesantes las preguntas que plantea Gastón, en el sentido de ¿para qué de la voy a poner cronómetro, si me dan un segundo? Ahora sí. ¿Para qué de la interdisciplina? ¿Qué rol tiene la participación en ese respecto? ¿Y cuáles son los principales obstáculos o la idea de los facilitadores, como por ejemplo que era un lenguaje articulador? Y mi presentación en particular se dirige a ofrecer un marco general de por qué hoy en día la interdisciplina es crecientemente necesaria y luego cuáles son los obstáculos que emergen en este sentido. Porque pareciese que si uno examina los discursos de política pública, discursos académicos, o la importancia, por ejemplo, de estas instancias y estos conversatorios, la interdisciplina es un término mucho más popular que hace, digamos, 2 o 3 décadas. Se habla incluso de interdisciplina como relevante para el crecimiento económico, interdisciplina como una herramienta para mejorar la relevancia de las universidades, interdisciplina como una herramienta de formación, interdisciplina docencia, investigación, extensión, etc. Y lo que quiero sostener es que acá es que la interdisciplina, si bien tiene una mayor relevancia y reconocemos su potencial, es de por sí algo muy, muy improbable y que solamente en contadas ocasiones tiene éxito porque se enfrenta a una serie de obstáculos que devienen tanto desde la política pública como de la lógica de las disciplinas científicas, como de la organización de las universidades en América Latina. Y quisiera comenzar en esta dirección en el primer punto. Si uno examina la emergencia de las disciplinas científicas, ellas se constituyeron como tales de una manera especializada, un reducto del conocimiento. Y esta reducción hacia un ámbito de la realidad va asociada a una especialización y una exclusión de todo aquello que no es inmediatamente relevante desde esa perspectiva. Y así, de esta manera, se fueron constituyendo a lo largo de los siglos una mirada sociológica sobre la realidad, una mirada económica sobre la realidad, una mirada biológica sobre la realidad, y cada una de ellas con un lenguaje particular, como señalaba Gastón, pero también con una epistemología, en el sentido de una forma de ver la realidad particular, y metodología específicas, es decir, formas de levantar y analizar la información que no son inmediatamente comprendidas como relevantes desde otras lógicas disciplinares, desde otras formas de gestión del conocimiento. Y la figura que les muestro acá del elefante es que llegamos a una situación de esa manera, en el sentido de hay una realidad allá afuera, pero que sin embargo es aprendida de una manera tan especializada desde distintas lógicas que las posibilidades de diálogo entre sí se restringen. Y por cierto, que esto no obedece a la mala voluntad de los y las científicas, o a la capacidad de articulación, no es un problema moral en este sentido, es un problema de la propia evolución de las disciplinas científicas que se orienta hacia la especialización. Y que, por ejemplo, lo vemos hoy día claramente en términos de la producción, en los principales medios de comunicación científica, que hoy en día son las revistas indexadas. Y entonces encontramos que las revistas indexadas de mayor impacto, que son especialmente valoradas tanto desde la política pública como los indicadores de las universidades, se centran en un área muy particular del conocimiento. Y entonces tenemos ahí una primera tensión que después voy a mencionar más en detalle, que a pesar de que se habla mucho de la necesidad de avanzar en la interdisciplina, tenemos que continuamos valorando para evaluar la comunicación científica medios de comunicación disciplinares. Entonces tenemos que la interdisciplina es necesaria hoy en día por varias razones. Es decir, primero, estamos en un contexto de problemas crecientemente complejos, o mejor todavía, que se reconoce la complejidad que tiene. Conflictos sociales, pandemias, problemas sociopolíticos, económicos, etcétera, que no se dejan a aprender solamente desde una perspectiva. La pandemia es el caso particular acá, es decir, la pandemia es un fenómeno social, es un fenómeno biomédico, es un fenómeno político, es un fenómeno educacional, etc. De este sentido, se ha intentado responder a esto en los distintos gobiernos formando mesas de trabajo en que
distintos representantes de distintas lógicas intentan aprender este fenómeno, pero el diálogo no siempre es fácil. Y en este sentido tenemos que haya un reconocimiento de la complejidad de los fenómenos allá afuera, a los que nos tenemos que enfrentar. Pandemia, problemas sociales, cambio climático, etcétera, que no pueden ser aprendidos solamente desde una lógica disciplinar, sino que demandan el diálogo entre disciplinas. Y al mismo tiempo tenemos que crecientemente las universidades en particular son el espacio del cual la sociedad espera mucho. Es decir, espera que desde las universidades no solamente se produzcan profesionales y se genere investigación, tipo Torre de Marfil, y que se produzca solamente para enriquecer el acervo de conocimiento. No, se espera que las universidades, en una reformulación de la tradición latinoamericana del movimiento de Córdoba, sean capaces de contribuir a la resolución de los problemas. Y sin embargo, a pesar de que tenemos esta expectativa, vemos que hay una serie de obstáculos para avanzar en esta dirección. Y en este sentido, y este es el foco de mi presentación, quería distinguir entre 3 niveles de obstáculos para avanzar a pesar de estas demandas de, por decirlo así, de la naturaleza de los problemas a los que nos enfrentamos y de la importancia discursiva del término. ¿Qué es lo que impide que esto se realice a fin de cuentas? Y la idea que quiero dejar acá es que la inter y transdisciplina es un fenómeno improbable. Y a nivel de la política pública, lo que encontramos es que, se lo señalé antes, hay una creciente relevancia del discurso que valoriza la inter y transdisciplina. Se menciona como discurso, como la idea que es relevante, que tenemos que avanzar en esta dirección, que es necesario articularlo con otras ideas como sociedad del conocimiento, economía del conocimiento, crítica a la idea de que los países pueden fomentar su desarrollo solamente en el sector productivo, y crecientemente relevancia de ideas de innovación, interdisciplina, etc. Y sin embargo, en Latinoamérica especialmente, todavía el principal instrumento de financiamiento de la ciencia en general es desde la política pública, pero desde la política pública se privilegian instrumentos que están asociados a formas de medición de la productividad científica en términos disciplinares. ¿Usted publica en revistas indexadas de primer orden? Sí, no. Y esas revistas son claramente revistas disciplinares. Y esto tiene efectos diferenciados, es decir, para las disciplinas del área de las ciencias duras, es más fácil publicar en ese tipo de revistas. Para las disciplinas de las ciencias sociales, no tanto, en tanto estas suelen tener una orientación más local, más enlazada con las tradiciones propias de los distintos países y publicadas en idiomas distintos del inglés. Entonces tenemos que este modelo del publish or perish, el modelo de evaluar la productividad científica exclusivamente en términos disciplinares y que desde la política pública para asignar recursos de investigación se centre en ese término, ya genera una primera distorsión. Es decir, pedimos una cosa desde la política pública, pero evaluamos la capacidad de cumplimiento desde otra. Y a nivel disciplinar está lo que les mencionaba antes, de la lógica de las disciplinas resulta en una primacía de canales de comunicación científica disciplinares. Y entonces tenemos journals, revistas enfocados en cierta área de la realidad, en cierta disciplina en particular que valora ciertos epistemología y ciertos métodos de levantamiento y análisis de la información. Obviamente tenemos a nivel disciplinar, y esto cada vez más, si no hay que ser ciego en este respecto, cada vez más importante medios de publicación interdisciplinarios, revistas, libros, conferencias, este tipo de encuentros, formas de enseñanza interdisciplinares, etc. Pero la paradoja está que estas formas de comunicación científica no son valorizadas especialmente desde la política pública y, como veremos a continuación, tampoco en los procesos de jerarquización académica. Lo principal en esos términos es la capacidad de publicar en una revista indexada que suele ser disciplinar. Por lo tanto, los académicos que desean realizar interdisciplina, se enfrentan acá a una disyuntiva. Tienen el deseo de avanzar en esta dirección, tienen la motivación y creen en el valor de hacer este tipo de docencia e investigación, pero saben que deben sacrificar horas de su tiempo en algo que no necesariamente va a ser valorado
tanto desde la política pública como desde sus contrapartes de las disciplinas. Y eso me lleva a la última obstáculo en general, que tiene que ver con la organización de las universidades en particular. Y acá tenemos que hay todavía una estructura fuertemente disciplinar, facultades, departamentos que están ubicados en partes distintas de los campus y que no dialogan entre sí, y que esta misma organización está asociada a la productividad académica en términos disciplinares y no tienen incentivos, tanto simbólicos como asociados a la jerarquización académica, como monetarios, para la realización de esfuerzos interdisciplinares. Y en este sentido, si bien existe cada vez un mayor número para crear unidades intermedias, como por ejemplo institutos, centros de investigación, redes, núcleos, etcétera, en general estos institutos, centros y redes funcionan desacoplados un poco de la universidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no forman parte de la estructura organizacional de la universidad y por lo tanto no pueden acceder a sus recursos por completo. Y por lo tanto, los académicos que desean participar y dedicar su tiempo para avanzar en esta dirección, en algún momento se enfrentan a la disyuntiva que si quieren avanzar en su proceso de jerarquización académica, de academia, por ejemplo, de avanzar de profesor part-time, profesor junior, a profesor titular, profesor de planta, etcétera, tienen que hacer una elección de invertir en aquello que es reconocido tanto por la institución como por las disciplinas, como por la política pública, o sacrificar su tiempo y quitar el tiempo de sus familias en ese proceso para hacer, a pesar de todo, interdisciplina, a pesar de que no sea particularmente valorado. Entonces, la disyuntiva, y con esto quiero ir cerrando, es que la inter y transdisciplina es un discurso convincente a nivel mundial y también en América Latina. Y sin embargo, con que sea discurso es solamente el primer paso, es decir, se convence de la relevancia. Pero no es suficiente un cambio exclusivamente cultural, de que valoremos de que esto sea necesario, sino que es necesario realmente problematizar en qué medida la política pública, la lógica de las disciplinas y las organizaciones son capaces de responder efectivamente a este desafío. Inter y transdisciplina en esta forma es una palabra equivalente a innovación, sociedad del conocimiento, democratización, mayor participación, etc. Son palabras que salen fácil y que nadie va a estar, en general, toda la gente está de acuerdo en que es necesario avanzar en esta dirección. Y sin embargo, este consenso aparente en la necesidad de avanzar en esta dirección esconde una multitud de relaciones de poder en su proceso de implementación que hacen que avanzar efectivamente en estos términos no sea tan fácil como parece. Y la invitación, y por eso agradezco vuestra invitación, es justamente a ver en qué medida los instrumentos de financiamiento de la ciencia, desde la política pública, apuntan en la realización efectiva de ejercicios inter y transdisciplinarios. ¿En qué medida la lógica de las disciplinas es capaz de aceptar canales de comunicación interdisciplinarios y no solamente concentrarse en el modelo de revistas, que por cierto no asegura una mayor calidad de la producción científica? Es decir, justamente dado que desde los 50 en adelante nos concentramos solamente en publicar en revistas, hemos terminado perdiendo esa valiosa tradición de publicar en libros, que es otro tiempo. Es decir, una revista es 3 meses, digamos 3, 4 meses, un descubrimiento rápido, algo que convenza a los posibles pares evaluadores, publicación. Un libro, en contraste, si bien hay libros malos, como en todo ámbito, tiene un espacio de mayor reflexión, de mayor teorización, que es difícil. Lo que quiero decir acá es que es difícil encontrar a alguien hoy en día que quiera dedicar 1 año o 2 años a dedicar un libro, que por cierto sería mucho más valioso que publicar cuestiones contingentes que no son realmente reflexivas. Entonces, esta opción que nadie tomó, pero que fue tomándose progresivamente como sociedad, no necesariamente redunda en un mejor conocimiento científico, en una mayor capacidad de reflexión a nivel general. Y por último, a nivel de las organizaciones, y yo creo que acá es
es el mayor desafío, es preguntarnos en qué medida nuestras organizaciones, nuestras universidades, nuestras unidades académicas, nuestros currículos y nuestros programas de investigación efectivamente son capaces de promover la inter y transdisciplina más allá de simplemente el esfuerzo retórico de que esto es necesario, de que se debe incorporar en los planes de trabajo o en las declaraciones institucionales. ¿Qué hacemos realmente para que los académicos avancen en este sentido, sin dejarlo, o más bien sin plantearlo como un sacrificio que ellos deben hacer, quitando tiempo de sus familias para avanzar en esa dirección? No fui la persona más positiva del mundo, pero sirve como contextualización general. Espero, Gastón. Gracias, Julio, por poner el dedo en la llaga y mostrarnos las complicaciones de, como decís vos, una práctica sin duda altamente improbable. Yo me anoté varias preguntas y varios comentarios, pero los guardo para el final, así le damos la palabra a Graciela y nada, y después intercambiamos, si les parece. Graciela, todo tuyo. Hola, bueno, buenas tardes. Agradezco profundamente a la carrera de Sociología por esta oportunidad que le da al Departamento de Actividades Interdisciplinarias de la Universidad de Flores de contar un poquito de nuestro ejercicio y de nuestro intento de ejercicio interdisciplinario, para el cual la universidad asigna recursos de investigación y muchos, y a los cuales también la universidad reconoce, por suerte. Así que acá está la parte positiva, compañero Julio, por lo menos de este lado. Así que si se puede y me habilitas, Gastón, voy a compartir pantalla. Sí, deberías poder, ¿no? Debería poder. Me dirás si se ve. Se ve perfecto. ¿Ahí? ¿Sí? Bueno, a las cosas que dijo Gastón, bueno, que estudié, también quiero agregar que soy experto ISO IRAM en sistemas de gestión ambiental. Pertenezco a comités internacionales, el TC207, el TC224 y otros que están trabajando normas. Soy promotora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Red de Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la RIPO, y soy la profesora de Economía Ecológica de la Universidad de Flores, de la carrera de Ciencias de la Ingeniería Ambiental, perdón. Traté con los recursos que dan los sistemas informáticos de crear un sistema complejo, que no se puede, porque obviamente un sistema complejo no se agota en algo tridimensional y de múltiples colores, para poder significar un poquito de aquello del análisis sistémico o complejo, que es en realidad la esencia y el sentido de la interdisciplina. Cuando nosotros vemos un problemita, un problema, intentamos hacer un análisis sobre algo, consideramos, como decía el compañero Julio, que esto está circunscripto, está delimitado y pertenece a un dominio disciplinar, que es donde en realidad nos encaja la ciencia y la propia estructura o arquitectura institucional. Y esa frontera arbitraria parece que terminará allí. No sé, por ejemplo, la bajante histórica del río Paraná, por tomar un tema actual que nos está sorprendiendo hoy, que no debería sorprendernos, pero ese río Paraná atravesó eras geológicas, tiene una localización geográfica, tiene características físicas, tiene una estructura biológica muy compleja, tiene cierto tipo de producción asociada, tiene una población que se asienta en la cuenca, que incide en el río y que a su vez está determinada, delimitada, delineada por la propia dinámica del río, tiene una influencia económica, tiene construcciones, tiene infraestructura, tiene una dinámica hídrica
un conjunto de políticas que rigen todo eso y en definitiva es un sistema ambiental complejo. Es un sistema complejo y acá se ven, por ejemplo, que los dominios científicos o los campos disciplinarios están en movimiento frente a un problema complejo que debería abordarse como sistema complejo y no como una hidrovía, como una autopista de agua. Y al final también esas fronteras son porosas, es decir, que permiten que fluyan conceptos, prácticas, metodologías de un campo disciplinar al otro. Ojalá pudiera de alguna forma representar lo que es un sistema complejo, pero traté con lo que tenía de explicar. En realidad, admitir que un sistema es complejo y este sistema complejo es nuestro objeto de estudio es el sentido del abordaje o el análisis sistémico, ¿sí? Y que este sistema complejo está formado a su vez por, llamémoslo como queramos, subsistemas, partes, componentes, que son heterogéneos, que pertenecen por ser heterogéneos, pertenece cada uno a un dominio disciplinar diferente y que existe el famoso celo disciplinar. Estoy en mi campo, el otro campo no me interesa o no lo valoro lo suficiente, como decía Julio antes, ¿no? Que es algo, un problema importante también, esto de, por ejemplo, los dominios disciplinarios, las ciencias sociales, divorciadas de las ciencias naturales, incluso hay hasta una tercera división, ¿no? Esto de las ciencias del espíritu, cuando en realidad es el sistema complejo o la realidad que es muy compleja, es un todo, ¿sí? Como decía Julio, estamos muy lejos de un abordaje interdisciplinario, es un lindo sueño, pero hay prácticas interdisciplinarias en las instituciones. Por ejemplo, la economía ecológica, que es la materia en la cual me especialicé, tiene esta coincidencia etimológica, ¿no? Que nos tiene que conducir a la interdisciplina, y es interdisciplina, que es el oikos, el eco, la tierra, el planeta, sobre el cual reflexionan ambas ciencias, la ecología y la economía. La economía pretendiendo administrarlo y la ecología a gritos diciendo que la economía pretende administrar un oikos que no conoce, porque la ecología es la que lo estudia su estructura, su funcionamiento y los límites que tiene ese sistema que la economía desconoce, ¿sí? Y ahí en ese divorcio es donde aparece la economía ecológica como interdisciplina. Porque además tiene, digamos, desde sus inicios, la economía ecológica construye la realidad como un sistema complejo, no solamente limitado a la producción, a la teoría de la producción, y tiene un lenguaje para esto. ¿Y quiénes participan? Sobre todo participan aquellos que, como decía Gastón al principio, ¿quiénes participan? Participan aquellos que generalmente están excluidos del análisis económico, ¿no? Todas las voces, todas. La Universidad de Flores también adhirió al Pacto Global y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todos sabemos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 y que es imposible lograr uno si no se aspiran al logro de las metas de otro. Por ejemplo, vamos a suponer que pretendemos cumplir metas del ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles. Pero ¿cómo hacemos si no cumplimos metas del ODS 6 o del ODS 13, acción por el clima, hoy que el cambio climático nos está golpeando? Entonces la Universidad de Flores tiene dentro de su misión y su visión la educación de calidad y la sustentabilidad social e institucional, y no puede aspirar a la educación de calidad, que es el ODS 4, sino aspira al cumplimiento de metas de los demás objetivos de desarrollo sostenible. Y acá se impone trabajo interdisciplinar porque es imposible. Ahora, la pregunta es, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo se puede? Y bueno, una de las formas, dado que
la universidad adhiere al Programa Internacional de Objetivos de Desarrollo Sostenible, es estableciendo alianzas entre los actores, porque el ODS 17 así lo establece, ¿no? Establecer alianzas para lograr los otros 16 objetivos. Y el establecimiento de alianzas obliga al trabajo interdisciplinar. ¿A dónde lleva también la urgencia interdisciplinaria? A entender, tratar de entender esta realidad que no nos sorprende cada día porque hay algunas cosas que están previstas hace mucho. Quienes ejercitan interdisciplinariedad forzadamente son los integrantes del panel intergubernamental de cambio climático, por ejemplo, ¿sí? Que son cientos de científicos de todos los países del mundo que cada uno es hiperespecialista en su disciplina, ¿no? Y están alertándonos hoy sobre el aumento de la temperatura. Necesitamos cumplir los ODS, necesitamos entender esto, mitigar y adaptarnos al cambio climático, que fue algo que se mencionó antes. Si esto no es interdisciplina, yo creo que el cambio climático y el hecho de habernos colocado, como lo dicen específicamente ellos, a la humanidad al borde de la extinción por primera vez, forzará el trabajo interdisciplinario de alguna manera. El conocimiento de los sistemas de inclusión que son parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible también cobra mucha fuerza en la Universidad de Flores. Y una de las preguntas es, bueno, ¿cómo se hace esto de asignar recursos de investigación? Porque, claro, ¿dónde se materializan estas actividades interdisciplinarias? Por ejemplo, el DAI, que dirijo, es miembro experto de la Organización Internacional de Estandarización, ISO, que todos conocemos, que desarrolla y publica normas internacionales en distintos aspectos, en alimentación, en cambio climático, sistemas de gestión, salud, seguridad, etcétera, etcétera. El sistema ISO apunta a las 4 dimensiones que tiene la sustentabilidad, que son la económica, la social, la ambiental, y la cuarta, que agregó el Banco Mundial el año pasado, que es la dimensión de la gobernabilidad o institucional, ¿no? Todas las normas ISO apuntan a cumplir las metas de los 17 ODS, ¿sí? O sea, está todo entrelazado. El Instituto Argentino de Normalización y Certificación en Argentina, que es el comité espejo de ISO en el mundo, es el IRAM. El DAI, el Departamento de Actividades Interdisciplinarias, es experto ISO-IRAM en el diseño, estudio y revisión de las normas ISO. A la norma ISO 14001, por ejemplo, de gestión ambiental, la conocemos, todo el mundo quiere certificar. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros interdisciplinariedad acá? Estas normas que están acá, yo puse algunas, porque obviamente el tiempo no da para todo, pero por lo menos son las que están publicadas efectivamente en coautoría con la Universidad de Flores, ¿sí? Convoca en algún país del mundo o en varios países en simultáneo al análisis sistémico de una problemática. Por ejemplo, ¿qué nos está pasando con el diseño, por ir acá a la ISO 14006, el diseño industrial que nos está generando tantos residuos? Entonces aparece esto del ecodiseño, es algo que todos los que están acá presentes seguramente escucharon, ¿no? Ahora, ¿cómo se norma, se establecen las directrices, los principios y los requisitos para el ecodiseño en todas las escalas, ¿no? El ecodiseño para reducir la cantidad de residuos y mejorar el desempeño en la tecnología industrial. Se toma eso como con un abordaje de mirada sistémica, digamos. El problema al que nos enfrentamos es un problema complejo. ISO está integrado por más de 100 países en los cuales hay comités de científicos, ¿sí? Tenemos que ponernos de acuerdo, somos muchos y venimos cada uno de nuestras disciplinas. Y ya sabemos que la interdisciplinariedad no pretende ni excluir ni prescindir de los estudios especializados, por lo tanto la hiperespecialización es absolutamente necesaria.
¿Y cómo hacemos para generar un sistema de gestión ambiental basado en el ecodiseño o para tratar estas directrices y generar una norma que luego va a ser distribuida en el mundo? Hacemos el análisis de cada propuesta y vemos de qué forma esta propuesta puede cambiar la realidad. Y luego, cómo esos cambios propuestos van a incidir en el sistema y cómo el sistema puede proyectar estos cambios en los otros componentes de los subsistemas del sistema. ¿Sí? No sé si fui clara. Después, al incorporar el ecodiseño habrá respuestas desde la sociedad, habrá respuestas económicas, habrá respuestas legales, institucionales, académicas, que ya las hay porque hay carreras especializadas en ecodiseño. Y entonces se estudia cómo van a interactuar estos componentes entre sí y cuáles van a ser las nuevas respuestas entre ellos y dentro del sistema. Si esto no funciona, comienza de nuevo el análisis. ¿Sí? Es un ejercicio interdisciplinar importante, un esfuerzo, obliga a hacer reformulaciones para ver cómo se proyecta el sistema a futuro, cómo se comportaría. Uno no tiene la bola de cristal, pero va modelizando. Por ejemplo, una norma lleva 3 años de trabajo. Se van diseñando escenarios, distintos escenarios, cada uno con un tiempo distinto, y una norma es un trabajo. Hacia afuera, digamos, la Universidad de Flores destina ingentes recursos humanos para participar y ser parte del mundo en todo esto. Y, por ejemplo, ¿por qué es importante todo esto que hacemos? Perdone, porque fui para atrás. Acá hay, por ejemplo, directrices para determinar costos y beneficios ambientales o la valoración monetaria de los impactos ambientales y de los aspectos ambientales relacionados. La contaminación ambiental y los aspectos ambientales y los impactos ambientales son una demanda social, muy social. Ahora, aparece la economía tratando de colocarle precio a todo eso. Bueno, ¿cómo se hace eso y cuál es la norma para llevarlo adelante? Todo eso ya está normado, hay especificaciones técnicas, lo mismo con los gases de efecto invernadero, las contabilidades de flujos de productos, la adaptación al cambio climático. Y acá una reflexión, ¿no? La contabilidad de costos de flujos de materiales, por ejemplo, la ISO 14051. Esta interrupción del flujo de materiales, qué costo genera y qué pasa en la sociedad con esto, ¿no? Si el link me funciona, les muestro que Naciones Unidas está trabajando ya una herramienta de inteligencia artificial para la contabilidad rápida del capital natural. ¿Por qué? Porque es necesario saber a la salida de la pandemia con qué capital natural vamos a contar para recomponernos, para restaurar, para salir adelante, y generó una herramienta a partir de todo esto que dije. Ya las carreras de administrador y de contador público en el mundo se están reformulando para adaptar esta contabilidad, ¿no? La contabilidad ambiental. Esto a todas luces es muy importante y... Perdón, no sé qué me pasó. Ahí. Y la verdad es que requiere esfuerzo interdisciplinario que no es menor. Otro proyecto interdisciplinario que la Universidad de Flores trabajó, Te voy a pedir que si podés ir cerrando, así también podemos escuchar a Celeste. Está bien. Es el de huertas agroecológicas urbanas, en el que la Universidad de Flores, está mapeada esta huerta, ¿sí? En el mapa de buenas prácticas de objetivos de desarrollo sostenible, y permitió modificar un espacio, ¿sí? Que trabajó de modo interdisciplinar distintos conceptos que pertenecen a distintos campos disciplinarios. Por ejemplo, la reducción de residuos orgánicos, el cambio climático, la conservación de la biodiversidad,
la autoproducción de alimentos, la regulación de temperaturas en los espacios, todo esto medido, ¿no? La creación de suelo, ¿a partir de qué? De reducción de residuos orgánicos. Esto no es nuevo y permitió modificar, ¿no? Los balcones del rectorado, dándole otra fisonomía en un año. Participaron múltiples actores con bajo rechazo social, permitieron articular una enorme cantidad de esfuerzos en una sola acción interdisciplinaria, que a su vez permitió crear para economía ecológica, mi materia, inédito material didáctico que es propio de la cátedra, creado directamente, y que fue publicado en congresos, en revistas, en festivales internacionales, ¿sí? Y en distintos encuentros. Y decirle al final que, bueno, que hay cosas que la tecnología puede hacer y otras que no puede hacer por la educación, preparar a los estudiantes para los nuevos desafíos, cambiar la arquitectura institucional para poder propiciar la interdisciplina, incorporar habilidades del siglo XXI que son van mucho más allá que manejar un microscopio, transformar la educación, pero después están las otras habilidades, como la colaboración, por ejemplo, que es una habilidad blanda, esencial, muy necesaria para el mundo que se viene. Todo esto es ejercicio interdisciplinario y, bueno, muchísimas gracias por escuchar estas prácticas interdisciplinarias. Gracias a vos, Graciela, por presentarnos y contarnos un poco lo que se hace incluso desde acá del Buflo. Sin mucho más preámbulo, le voy a dar la palabra a Celeste, así tenemos chance de escucharla y a ver si podemos discutir un poquito. Prometo ser dinámica, pero porque nací como con mucha cafeína en sangre, así que eso ya es caracteriológico, no se puede evitar. En realidad les voy a contar una cosita muy chiquitita antes de empezar. Voy a hablar de un lugar donde la ciencia transdisciplinaria e interdisciplinaria es un deber. No hay manera de practicar ciencia social de datos no hay manera, o sea, realmente el proceso se anula, digamos. No hay ninguna manera de trabajar en un equipo de ciencia de datos si no es con algún grado de interdisciplinariedad, lo cual no quiere decir que esto sea armónico y lo cual no quiere decir que el ciclo sea completo, ¿sí? Que se esté dando toda la interdisciplina, no tanto la transdisciplina, ahí tengo algunas dudas, pero que la interdisciplina no sea tan fluida como debería ser. En realidad voy a intentar en estos minutitos, que tengo supongo que 10 minutitos, voy a tratar de lograr empezar por una demanda, que es la de teorías de la complejidad para cientistas sociales, y voy a intentar terminar en esa misma demanda para cerrar el círculo, ¿sí? Hacer un recorrido que nos lleve por algunos problemitas, algunos puntos, y que nos deje en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer transdisciplina en un equipo de ciencia de datos, de manera muy genérica, en un equipo de ciencia de datos usualmente hay un rastrillaje, hay todo un proceso de analítica de datos previo, inicial, que es un proceso muy trabajoso y que tiene muchas etapas y se hacen tareas muy diferentes, algunas muy tediosas. Ese material que sale de ahí, esos datos que están mínimamente mejorados, por así decirlo, organizados, que sirven para ponerlos a jugar, para alimentar sistemas de código, que no es otra cosa, para alimentar inteligencia, ¿sí? Cuando una persona codea y escribe código, escribe una inteligencia de algún modo, que va a ser alimentada por un contenido que es el dato. Esta dinámica es general. Ese proceso continúa, puede tener algunas etapas que tienen que ver con la visualización, que es una manera de pensar los datos, no es solamente una manera de presentarlos, es una manera de pensar la información. Siempre estamos hablando de grandes volúmenes de información, no estamos hablando de una base de datos de 10 datos, estamos hablando no necesariamente de Big Data, que también puede ser, pero digo, ya ahí hablamos de una arquitectura informática diferente, pero digo, podemos hablar de una cantidad de datos considerable, de datos que son muy dinámicos, que están muy disponibles de manera muy sencilla. Y después sí puede haber un proceso de ingeniería mucho más grande y mucho más complejo, que lo puede hacer, digo, que lo hace gente muy avesada, se puede hacer en Python, se puede hacer en R, que son lenguajes informáticos los más usuales para trabajar con datos, pero también se puede hacer en Java, y lo puede hacer un especialista que hace 20 años que trabaja en Java y que es un lenguaje informático muy complejo, por cierto. Hasta que obtenemos un producto final. Ese producto puede ser final o puede ser en realidad un producto que va a ser insumo de analíticas posteriores. Ahora, esos datos son datos acerca de algo siempre, entonces
Puede ser que, que las ciencias sociales tengan ahí un rol genérico para conocer todo el proceso y para establecer como de pivot, algo así como enlaces entre cada una de las etapas, pero también esos datos pueden ser sanitarios, entonces puede ser que ese equipo también tenga un sanitarista dentro, que tiene que conocer la dinámica interna de esos datos, y puede ser que un cientista social no la conozca, y es lógico, es parte de su métier. Entonces siempre hay una persona que tiene que ver con eso. Esto sería de manera genérica, súper simplificada, no necesariamente funciona así y no necesariamente es por etapas, pero vamos a como a plantear, sobre todo para un público que por ahí no tiene mayor idea de cómo es la dinámica, cómo funciona un equipo de data science y cómo podríamos empezar a pensar ahí la ciencia social de datos. Empecé tratando de demandar, casi implorar, en el sentido más infantil del término, implorar un poco de teorías de la complejidad, porque a la hora de que los cientistas sociales demandemos un lugar, tenemos que ir con un qué en la mano, tenemos que ir munidos de algo. Y estamos formados en ciencias que no tenían la disponibilidad de datos que tenemos ahora. Digo, Germani, si viera lo que hoy se puede hacer con Big Data, colapsaría en sí mismo, digamos, y explotaría. Entonces, digo, no tenemos herramientas para analizar esos datos. Me pueden decir, Celeste, siempre trabajamos con datos desde Germani, esta parte estamos trabajando, sí, trabajamos con un volumen mucho menor de datos. Cuando había un volumen grande de datos, se desplegaba una operativa como la que un despliegue logístico como el que se despliega, no sé, en un censo, en ese tipo de fenómenos en donde, digo, un equipo de investigación de CONICET no puede tener ese volumen de datos porque no tiene presupuesto para desplegarlo. Entonces digo, hoy por hoy tenemos acceso a una cantidad de información que antes era inimaginable. Esa información siempre estuvo ahí, siempre vivió ahí. Nada más que no teníamos modo de capturarla y después procesarla y en realidad almacenarla. Había algunas cosas que no podíamos hacer. Hoy sí las podemos hacer. ¿Cómo las hacemos? Esa información hay que exprimirla con algo. Se la exprime con código, se la exprime con R, se la exprime con Python, que son los lenguajes más amigables, sobre todo Python, que es muy parecido al lenguaje real, natural, el lenguaje natural, digo, que son como más amigables para las personas cienciosas. Ahora, y acá empiezan algunos temas. ¿Para hacer ciencia social de datos hay que codear? Sí, hay que codear. Hay que codear en Python, hay que codear en R, no hay manera. Ahora, codear es algo que yo, ¿con qué se come? ¿Cómo puedo en realidad introyectarlo en mi vida? Bueno, para codear, uno puede codear primero de manera amateur, uno puede empezar así, digamos, escribiendo líneas de código, pero va a tener un techo. Y ahí es donde empiezan los problemas para atrás. Ahí es como en terapia, digo, uno lleva un problema, pero en realidad ese problema es efecto de otro problema, y ahí es donde uno empieza a tirar la punta del ovillo y las cosas se empiezan a complicar un poco. Uno puede hacer un avance lo suficientemente asequible, tanto con R como con Python, pero si no tiene cálculo y álgebra lineal, con Python no va a llegar muy lejos. Si uno no tiene un desarrollo más allá de la estadística descriptiva que podemos ver en una metodología en la facultad, digo, si uno no tiene una estadística probabilística interesante, en R va a tener un techo. Ahora, ¿esto es un problema? ¿Es algo así como para decir, bueno, a ver, cientistas sociales, deprimámonos, no podemos, realmente no vamos a poder avanzar en esto? La verdad es que no sé si es un problema. Cualquier persona podría plantearlo como una problemática, como un freno, como algo que, digo, que nos va a sacar de esta nueva lógica de los datos. Y la verdad es que no, tal vez podemos plantear una función más eficiente para nosotros. Digo, tal vez si nosotros aportamos otro tipo de cosas, mientras otras personas que trabajan probabilística, no sé, un econometrista, por ejemplo, alguien que hizo economía, pero que aparte se especializó en medidas econométricas, en cuestiones econométricas, digo, tal vez sea más eficiente para trabajar esos temas, y tal vez nosotros podemos dedicarnos a cuestiones que tienen que ver con cómo aprender con H intermedia esos datos, cómo entenderlos. Exprimir datos con código no es entenderlos de la manera en que entendemos los fenómenos los cientistas sociales. Es otra cosa, ¿sí? Y para eso no tenemos teoría social, no matemática, no informática, no tenemos teoría social para comprender esas cosas. Por eso vengo un poco desesperada a demandar complejidad en el grado, complejidad en más espacios. Digo, empezar a aprender a pensar complejamente para pensar fenómenos que después van a ser, digo, que después los vamos a obtener a partir de datos, pero pueden ser otros fenómenos reales como los que plantearon los otros colegas. Entonces ahí hay una cuestión también donde tenemos que empezar a pensar qué rol le conviene o qué rol hoy está a la altura de la ciencia social para asumir en un equipo de ciencia de datos. En la práctica nos encontramos en un equipo de ciencia de datos en donde
el ingeniero estrella o la ingeniera estrella que codea hace 20 años en un lenguaje y realmente puede ser excelente en eso, o bien desprecia todo análisis que tenga que ver con las ciencias sociales, o bien lo demanda desesperadamente porque ellos mismos se dan cuenta que no tienen densidad teórica para comprender algunos fenómenos. Los datos dicen cosas, pero digo, encontrar esos patrones, encontrarles un sentido a la Weber, digo, es realmente complejo para ellos, porque no tienen las herramientas. Como también se reflejan otros fenómenos que en realidad decantan casi la estructura asumida de la ciencia, ¿no? En donde la física es la reina de las ciencias, y después viene todo lo demás, ¿no? Entonces también, digo, estos roles se ven, el informático o la informática estrella, digo, asume que también puede hacer inferencias que tienen que ver con cuestiones que exceden al código. Entonces, esto también lo vemos. En la práctica, acá hay un diferencial entre Gastón y yo, que es como crítico, porque Gastón viene de una carrera en donde estas cuestiones producen urticaria en muchos aspectos, sobre todo porque están asociadas a teoría que tal vez es más compleja. Digo, yo también soy estudiante de sociología en la UNLP, entonces digo, he pasado por una carrera en donde ciertos autores que nosotros necesitaríamos para hacer ciencia de datos son muy difíciles de rastrear, por ejemplo Parsons, por ejemplo. Digo, hay teorías sistémicas que son vistas de manera muy crítica, denostadas, y para entender la lógica de la tríada de los datos, la información, el conocimiento, necesitamos otro tipo de teorías. Entonces, en espacios muy críticos, estas teorías no son bien recibidas. Pero bueno, retomo lo de lo institucional. Digo, Gastón viene de una carrera en donde las cuestiones pueden ser más problemáticas. En mi carrera en ciencia política es exactamente lo contrario. Institucionalmente está ávida de este tipo de cuestiones. O sea, sucede exactamente lo contrario. Entonces, por eso tal vez mi visión sea bastante esperanzadora. Yo no creo, sin duda, ambos colegas, digo, lo veo en la realidad lo que están diciendo, o sea, no hay manera de refutar. Pero digo, en cuestiones que tienen que ver con innovación, las cuestiones que tienen que ver con tecnología, nosotros estamos absolutamente acostumbrados a que siempre estamos en el margen, o sea, siempre estamos afuera de un montón de cuestiones institucionales. Y también funcionamos de manera más saltimbanqui, si se quiere, institucionalmente. O sea, sabemos que no vamos a tener grandes espacios de incidencia, y sabemos funcionar en espacios alternativos en donde sí, sin duda vamos a tener una incidencia acotada, pero digo, lo podemos sortear. Yo creo que hay muchos espacios que definitivamente no van a ser un instituto con mucho presupuesto, pero en donde este tipo de problemas pueden ser llevados y pueden ser pensados, y podemos empezar a hacer algo a partir de ellos. Ahí no tengo duda, peco por exceso tal vez de optimismo. Creo, y con esto cierro para cerrar el círculo también, para cerrar la charla y cerrar el círculo, creo que hay que hacer algo así como, seguramente debe haber mucha gente muy joven acá, pero tienen que conocer algo así. Seguramente han visto alguna vez una película de Buster Keaton, tienen que haberla visto, si no la vieron es un pecado, básicamente, porque es una humorista de aquellos. Buster Keaton un día hizo algo genial, que es que, y estoy hablando de la década del 20, cine mudo. En algún momento, digo, no solo se filmó a él haciendo una pirueta, sino que en algún momento dio vuelta a la cámara y filmó al auditorio. Y me parece que esto en términos de ciencia social de datos, más allá de las trabas que tengamos interdisciplinares y transdisciplinares y de la receptividad que tengan los equipos de ciencia de datos de nuestro conocimiento o no, me parece que acá hay que también dar vuelta a la cámara y mirar hacia sí y ver si nosotros tenemos las herramientas suficientes para aprender la marea de datos, para entenderla, para sacar conclusiones a partir de ella, y son otras teorías de las que nos nutrimos en la formación convencional. Digo, tienen que ver con la teoría de redes del 90, con la teoría de redes, la nueva teoría de redes, que es totalmente compatible con las teorías de la complejidad, y tienen que ver con pensar objetos sociales que hoy se presentan informacionalmente de manera diferente. Que tienen otros problemas, otras tensiones. La realidad hoy no la podemos ver lineal. Hoy tenemos una cantidad de datos que están interactuando, que están mostrando patrones que realmente que antes no encontrábamos, porque no los podíamos pensar, porque no los veíamos en realidad, y hoy sí son pasibles de ser vistos. Entonces me parece que también hay como cierto, iba a utilizar la palabra barbas en remojo, pero tiene como una connotación moral, como si hubiese algo de por medio para revisar. Pero digo, creo que sí que hay un trabajo para revisar entre cientistas sociales, para ver con qué vamos munidos a un equipo de ciencia de datos en donde
digo, hay que pensar complejidades diferentes y hay que pensar de manera no lineal, sin lugar a dudas. Nada, espero no haberme pasado el tiempo. Dime, Gastón, ¿llegué o me pasé? Perfecto, para nada. Ok, bien, eso era un poco todo. Bueno, gracias Celeste por tu introducción y gracias al resto de los compañeros también por su exposición. Ahí tenemos una pregunta de Lilian y yo le sumo una pregunta más, tiro las dos preguntas juntas y ahora cada cual elige dónde quiere ponerse a discutir. Me encanta que hayamos tenido optimistas, pesimistas y recontra súper optimistas. Digo, está bueno, pues digo, nos va a permitir pelear un cachito. Una pregunta que me tomó, me parece, ahí Graciela hablaba de la economía ecológica, y vos estabas hablando de la ciencia social de datos. Me pregunto si acaso toda colaboración interdisciplinaria supone la creación de estas disciplinas, ¿tienen ganas, temas, problemas? O sea, ¿cómo definimos esos nuevos mundos de problemas a los cuales se hace una alusión? Me pregunto entonces si toda colaboración interdisciplinaria supone la generación de un espacio transdisciplinario, o como es que lo están pensando. Y Lilia preguntaba, pero me parece que tiene que ver un poco más que ver con el enorme problema del mundo de la ciencia de datos. Yo entiendo que la ciencia de datos suponen de alguna manera un refuerzo de alguna tendencia cuanti en la manera de trabajar. Ella preguntaba si es que acaso no hay espacio para análisis cualitativo. Yo creo que eso de quanti-quali es más yo creo que es una tara por ahí que tenemos los que, por lo menos yo hablo de los sociólogos, no conozco a los politólogos ni a los economistas, pero yo creo que es una tara por ahí que tenemos a veces los sociólogos que tenemos adentro de nuestra disciplina, esas dos grandes tensiones que están como encontradas. Y yo creo que en una mirada compleja, o sea, una mirada que busca complejizar de alguna manera los problemas, entiendo que no puede limitarse a una decisión metodológica, una decisión de diseño, y no hay duda, como por ahí decía Lilian, de que hay espacio para preguntas quali, por ejemplo, y creo que las debería haber también adentro de un equipo de ciencia de datos. Paréntesis, es muy interesante ver los problemas epistemológicos que se presentan en la ciencia de datos, porque yo creo que uno puede partir de un problema quanti y llega a problemas quali, así que creo que los sociólogos que estamos acostumbrados a vivir un poco en esa distinción, tenemos mucho que decir con respecto a eso. Y en un programa más general creo que hay miles de cosas que en lo quali aparecen y que son como diseños un poco obligados para trabajar con algunas cuestiones en particular. Como por ejemplo, estamos pensando una política, el desarrollo de una norma o algo por el estilo, sin duda hay que hacer investigación quali con las poblaciones involucradas como para poder de alguna manera terminar de definir los límites de nuestro sistema complejo. Si no, estamos dejando un pedazo de la realidad enorme afuera de eso. Así que nada, eso eran dos preguntas y yo mismo me quise comentar la pregunta, así que ahora me callo y los dejo a ustedes qué opinan. Y al resto, bueno, obviamente súper invitados a dejar comentarios y preguntas en el chat. No quiero... Empiezo. No, un comentario mínimo. Creo que, empecé por esta cuestión de demandar un poco de teorías de la complejidad, porque creo que no estamos formados, o sea, en general, en ciencias sociales, digamos, o sea, no existe como tal la gimnasia, si se me permite el término, del pensamiento complejo. Y los datos demandan eso, pero también demandan, y lo acabas de traer vos, Gastón, demandan nuevas metodologías, o sea, maneras diferentes de pensar, de no dividir en silos. El pasaje quali quanti es realmente más gris en ciencia de datos, o sea, todo es un poco más, es más complejo, y ahí vale la expresión. Entonces, también es muy probable, y acá no sé si hago bien en decirlo esto, puede ser que no, es muy probable que mucha información que nos dan los datos se nos esté escapando, porque no la sabemos pensar. Y ya, no tenemos las categorías cognitivas para eso, porque venimos de una realidad lineal. Yo ahora tengo un dataset, un conjunto de datos que me permite pensar lo que hace una persona mientras se está moviendo en tal momento. O sea, me permiten un montón de dimensiones que están todas juntas, están todas apiladas, y puede ser que nosotros vengamos munidos de una teoría que es realmente incremental y lineal, y no lo podamos ver.
Lo que sí creo, allende esto, digo, lo que sin duda creo que sí tenemos cierta gimnasia que no la tiene un físico, que no la tiene una persona que viene de física, o que no la tiene una persona que viene de matemática, y que eso sí lo tenemos que blandir, tal vez lo tengamos que esculpir, digo, tenemos que complejizarlo, si se quiere, en el mejor sentido de la palabra, para llevarlo, digo, como tal. Porque así como hay equipos de ciencia de datos que son totalmente inmunes al análisis de cualquier, pero absolutamente inmunes, digo, hay otros que se dan cuenta que les falta esa densidad y la demandan. Pero, digo, tenemos que hacer, como con Buster Keaton, digo, tenemos que ir con algo en serio, interesante, no antiguo, no lo que nos parece porque es la única categoría que tenemos en la cabeza, y bueno, y es con lo único que puedo resolver esto. Digo, tenemos que tener la honestidad intelectual, por eso hoy decía Barbas en remojo, pero es muy moral esa expresión, esta cuestión de empezar a pensar a ver si lo que estamos demandando después lo podemos suplir, porque estamos demandando un rol y tenemos las herramientas para todas esas transiciones. Por ahí nuestro rol, repito, no necesariamente, porque también está este fenómeno, la gente de ciencias sociales tiene como esta compulsión a veces, decir, bueno, tengo que aprender R. Todo el mundo tiene que aprender cierta base de R y cierta base de Python, pero por ahí no hay que estar 5 años haciendo, por ahí no hay ningún drama, si hay diálogo, si hay interdisciplina, digo, en que el especialista en Python sea un informático que hace 20 años está diseñando, que está codeando en Python, y vos estás aportando otro tipo de cuestión, y eso es más eficiente. ¿Por qué? Porque vos tenés 10 años haciendo otra ciencia, digo, hiperespecializado en otro. ¿Cómo vas a hacer tabula rasa de eso? Es una picardía. Entonces es preferible esculpir eso, y sí, va a haber un punto en donde ambos vamos a tener que saber, si vos estás codeando, vamos a tener que saber, yo tengo que saber cómo piensa Gastón si hace 20 años que está haciendo Python. O sea, y es un especialista y conoce funciones y es un artista del lenguaje. Ahora, bueno, con eso nos alcanza tener un lenguaje en común. Tal vez yo estudié 2 años de Python, no hice álgebra, no hice cálculo, pero bueno, con esos 2 años, digo, entiendo tu manera. Y después me quedo en mi ciencia social, me quedo en la parte de analítica de datos, la parte previa, en donde hay un montón de decisiones para tomar, que son decisiones que después se arrastran en el código, que después siguen, digamos, o sea, son decisiones críticas. Tal vez el ingeniero informático piense, bueno, a ver, ponemos a esta chica a limpiar los datos, a que me una las columnas, a que haga esas cositas que son como trabajo sucio. Eso es una decisión que si la conclusión no va a ser comercial, por ejemplo, es una decisión grande, teórica, que arrastra mucho, digo, que después eso va a nutrir un código, o sea, y las decisiones que yo tomé en la parte analítica, por más que parezcan las decisiones de un cadete, alteré todo tu resultado cuando vos después esos datos los metas adentro de un sistema de código cualquiera fuere. ¿Sí? No, Entonces, a veces digo, ahí para poner un poco más la mirada en el rol de los que venimos de ciencias sociales, en ese tipo de equipos, digo, la necesidad de poder hacer una arqueología de dónde vienen esos datos y qué es lo que esos datos identificaron y qué es lo que esos datos están dejando afuera, porque no lo visibilizaron, porque no lo construyeron en datos. Y bueno, sabemos que eso es enorme, y que hacer ese ejercicio aparte supone que primero discutamos algunos criterios epistémicos. No, eso absolutamente. De hecho, creo que eso debería ser casi, esto no debería ser tema solo para una discusión de sobremesa o mero academicismo. Digo, definitivamente eso debería ser un área de especialidad y empezar a trabajar con cuestiones que rozan lo lingüístico, con semiólogos, empezar a ver cuestiones, a ver cómo se construye el datos, información y conocimiento. Hay quien dice que en realidad uno nunca va a un dato primero, uno primero tiene un conocimiento y después produce un dato. Entonces, la tríada que le hacemos datos, información y conocimiento, y así se forman la gente informática, en realidad es conocimiento, información y datos, por ahí. Tal vez uno no va a buscar un dato, uno ya tiene una sensibilidad previa, asumió algo, tiene una hipótesis previa cuando va a buscar un dato. Bueno, esa hipótesis responde a un montón de complejidades, desde teóricas, ideológicas, compromisos, puntos ciegos, hay de todo detrás de eso. Bueno, y eso después va a nutrir cualquier análisis, y todo el mundo hace tabula rasa, se cree que son columnitas. No, ¿de dónde viene esa columna? O sea, ¿cómo pensamos esta cuestión? Nada, es una pregunta sobre la realidad, Dios, como nos preguntamos desde que tenemos conocimiento, no es otra cosa. Igual me parece que es esperanzador saber que la discusión está planteada en términos de que necesitamos una vigilancia epistemológica. Eso es algo que estamos todos de acuerdo. Hay que ver si es que eso después se traduce en programas de formaciones, porque saber que existe una vigilancia epistemológica y no dar
los recursos para que sean los integrantes de los equipos quienes puedan ejercer esa vigilancia sobre sí mismo, me parece que es una cosa. Después, la otra es que claramente, bueno, si estuviéramos entrenados en metodologías de colaboración, pues yo creo que un poco lo que contaba Graciela, digo, no deja de ser una metodología. Y si estuviéramos entrenados en metodologías que no sean solamente una forma muy chiquita de pensar un diseño, sino de pensar la metodología como una forma de colaborar entre nosotros, me parece que eso también podría llegar a ser un aliciente o un caminito. Eso es muy interesante, pensar la dimensión de las prácticas. Ya olvídate de dónde viene cada uno. O sea, la dimensión de las prácticas de la interacción en un equipo de ciencia de datos, de la interacción concreta, de una persona a la otra, digo, eso también debería ser pensable, ahí ya para, no sé, para alguien de psicología social, para sociólogos también, digo, pero eso también sería muy interesante un avance en ese sentido, porque ahí es donde se traban, digo, porque podemos hacer la mímica de un equipo de ciencia de datos, pero es una mímica, después, digo, son silos en donde la gente trabaja encasillada en su espacio y nada más, digo, seamos sinceros, no seamos hipócritas en ese sentido. Gastón, yo quiero agregarte algo. En la charla o en mis versiones me refería al panel intergubernamental de cambio climático. Estos científicos que están representando a la mayor parte de los países de la Tierra, Argentina tiene muy buenos especialistas allí, vinieron midiendo emisiones históricas de gases de efecto invernadero, son especialistas en esto. Todo el mundo habla de esto de 1,5 grados, ¿sí? Y los escenarios, y qué nos va a pasar, y el dióxido de carbono. Se sabe que, no sé, el 8% de la superficie terrestre generó el 90% de las emisiones históricas, etcétera, etcétera. Son todos datos, 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 datos. Y hoy se encuentran, por ejemplo, con una cuestión social, que es ¿por qué es tan difícil desarrollar una respuesta global al cambio climático de origen antropogénico? O cómo la humanidad va a reaccionar de manera colectiva, ¿sí? Porque es un problema clásico, pero es un problema de respuesta, de acción colectiva. ¿Y cuáles son los obstáculos que esta acción colectiva puede tener para que haya comprensión pública de la naturaleza compleja y no lineal que hay entre las emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio climático y los efectos que vimos en el mundo? ¿Y cuáles son las respuestas a nivel político que deberían consensuar los distintos países, porque la respuesta debe ser unánime frente al cambio climático? Entonces resulta que vinieron acumulando datos y datos y datos y datos y datos, y hoy, como decía Celeste, nos encontramos con otras variables que en realidad nos están poniendo contra las cuerdas, si vale el término, que no es académico, ¿no? Bueno, eso la verdad es para 5 charlas, ¿no? Para una. Sí, Digo, sí. es uno de los miedos que supongo que Gastón también lo debe tener. Cuando te acercás a la ciencia de datos, ese es el principal problema. Por eso también digo, acá hay una petición de, por favor, no somos hipócritas. O sea, tal vez no tenemos teoría para ofrecer. Entonces, sí, yo lo que más quiero es que los cientistas sociales se incorporen a todo el equipo de ciencia de datos. Pero, por favor, entre nosotros, aunque sea, hablemoslo, digo, tenemos con qué, porque nos formamos con autores del siglo XX y siglo XIX. Entonces, por favor, no sé si tenemos para algunas cosas, no sé con qué estamos munidos. Y si nuestra respuesta para todo esto que planteé, que es gravísimo, cuando dije que está la población contra las cuerdas, la civilización humana planetaria, no argentina, va a ser solamente una ley de educación ambiental. Claro, claro, exactamente. O una ley de presupuestos mínimos para el cambio climático, y se agota en solo eso la respuesta. Sí. Cuando la respuesta obviamente viene desde la interdisciplina, del ejercicio interdisciplinario, y es transdisciplinario incluso. Entonces podemos sentarnos a hablar y estar hasta mañana, no sé hasta qué hora, hablando de esto, ¿sí? Pero nuestro esfuerzo por hacer que se entienda que es un trabajo de equipos interdisciplinarios cuyo objeto de estudio es un sistema complejo y no lineal, y que ese sistema está caracterizado por fenómenos que son procesos que interactúan entre sí, y que
no sé cómo lo vamos a hacer entender, porque incluso hasta dentro de las instituciones cuesta. Yo no voy a decir que es un paraíso, desde todas las instituciones cuesta. Y voy a decirlo, en la Universidad de Flores también costó, no fue fácil, y sigue costando. Esto a modo de comentario, esto sí es un comentario sobre mesa, pero digo, tiene años, yo aparte de estas cuestiones, digo, hace muchos años soy transparentóloga, esa es mi especialidad, o sea, hago transparencia pública en el Estado. Y ustedes saben que el Estado lo único que quiere es no mostrar información, o sea, quiere exactamente lo contrario, o sea, mi trabajo versa sobre decirle a alguien no podés comer harina cuando esa persona es adicta a las harinas, ¿sí? Ese es mi trabajo, no es otro. Entonces digo, el poder quiere discrecionalidad, el poder quiere secrecía, es parte de su naturaleza como tal. Siempre es una puja constante. Y para introducir en un monstruo grande que tiene muchas inercias, que no se mueve para nada, que es un elefante pétreo como el Estado, digo, tiene inercias que son prácticas, tiene inercias administrativas, inercias legales, o sea, es difícil mover un grado el Estado, ¿no? Puede llevar 10 años, 20 años hacerlo. Digo, lo que se hace, tal vez en defensa propia, y guarda relación un poquito con la visión esperanzadora que recién planteábamos con Gastón, es, bueno, ¿yo cómo hago para trabajar en un espacio totalmente contrario a mis valores? Yo quiero colaborar, quiero traer innovación, quiero hacer un brainstorming y a ver qué idea cae acá y cómo podemos prototipar algo para cambiar. O sea, el Estado es lo contrario a eso. Nosotros, no sé si en defensa propia o qué, creo que es la única manera que en la práctica se nos ha ocurrido, es trabajar con labs, es trabajar con laboratorios. Eso quiere decir que vos trabajas en paralelo a la institución, o sea, por 5 minutos le das la espalda a la institución, desarrollás todo tu sistema, cualquiera fuere, digo, lo que te hayas propuesto como objetivo, y después ves cómo te las arreglas en términos interpersonales para tratar de, aunque sea un 10% de eso, llevarlo a la práctica. Pero trabajás así en defensa propia. Digo, no sé, digo, la gente que trabaja en teorías de la complejidad y eso, trabajar así en espacios muy pequeños, en grupos de investigación muy chiquitos, digo, trabajar estas cosas, y después es un trabajo, la palabra les va a caer mal, pero es la palabra que usamos, utilizamos la palabra evangelizar, es muy religiosa, no se me ocurre otra más laica, pero digo, sería promover o algo por el estilo, pero utilizamos esa palabra, en realidad es medio como una reliquia de un término inglés. Digo, después se trabaja en cómo llevar esa innovación a otros lugares. Por ejemplo, nosotros en ciencia de datos podríamos hacer eso, tanto en el grupo de investigación que estamos con Gastón, podríamos hacer eso, pero estamos en un lugar ideal. En nuestra carrera es absolutamente receptiva a esto. Digo, sería un desafío hacerlo en sociología, por ejemplo, en sociales, en UBA, en FSOC. Pero digo, no sé si sirve de algo esto que te planteo como para decir, bueno, a ver, trabajamos en un lugar muy pequeño y después vemos cómo lo insertamos eso. No sé, tal vez no sirva. Se me ocurrió eso. Oye, yo quiero tomar eso que decía justamente Celeste de la importancia del lenguaje. Y efectivamente, interdisciplina tiene hartos obstáculos, pero el término de los lenguajes, y particularmente las ciencias sociales, que es difícil encontrar un lenguaje suficientemente abstracto que permita que sociólogos, economistas, antropólogos, trabajadores sociales, etcétera, puedan al menos entenderse. La dinámica va por la especialización en ese sentido. Y si uno piensa en cuál es como el mercado de teorías disponibles con pretensiones de inter y transdisciplina. A ver, tenemos teoría de la complejidad, tenemos teoría de género, tenemos teoría cibernética, tenemos teoría de sistemas. Y si uno examina los currículos, perdón, los programas de pregrado de las universidades latinoamericanas en general, están estructurados en términos, corríjanme si no es así, pero por lo menos en Chile, 6 o 7 teorías. Teoría clásica, teoría funcionalista, teorías críticas, teoría del poder, etc. Y hay muy poca reflexión en torno a estas teorías que tienen pretensiones de interdisciplina y abrir el diálogo con otro tipo. Hay una fuerte resistencia, por ejemplo, teoría de sistemas, de la cual trabajo yo. Teoría de sistemas tiene una pretensión particularmente interdisciplinaria, es decir, parte de la base, estoy hablando de la versión lumaniana, recoge elementos de la psicología, de la cibernética, de la matemática, de la sociología, algo de la biología, ciertamente con el concepto de autopoiesis. Es una teoría en principio suficientemente compleja, es una teoría que tiene un potencial de aplicación, como se describe, universal, es decir, no es solamente la política o la ciencia o la economía, sino todas, y es una teoría que no está encasillada a una metodología en particular.
o sea, incorpora lo quali, pero incorpora también lo quanti, y lo quanti no estoy hablando simplemente de cuestiones de análisis estadístico y de correlación, sino cuestiones de simulaciones, creación de modelos, análisis de datos, etc. Y por último, es una teoría autorreferencial. Y eso me parece que esa capacidad de reflexividad yo creo que es esencial para la interdisciplina. Es decir, que la teoría sea capaz de ubicarse como un objeto de estudio dentro de la propia teoría. La teoría de sistemas desde esa perspectiva es un programa del sistema científico que es observado a su vez desde esa teoría. Hay que escapar, me parece, para avanzar en la interdisciplina, de la idea de un empirismo ciego, de que la realidad está simplemente allá afuera, y que hay un dato allá afuera que se puede aprender y que el dato es, sí. Ahí, como señalaba totalmente esa cuestión, el dato en sí casi no existe, sino que existe una apreciación del dato, una interpretación del dato, una construcción del dato, que está mediado por una teoría, y no estoy hablando de teoría acá en términos solamente de construcción sociológica elevado, sino incluso una teoría cotidiana, que le hace sentido al dato y que permite comprenderlo de antemano. La invitación sería, o sea, la invitación que me diga es, hay que pensar en un lenguaje común acá, en términos. Yo estoy absolutamente de acuerdo, o sea, creo que debería ser incluso hasta un espacio disciplinal. Digo, lo que, primero, no caer en la fantasía, en la utopía dataísta, ¿no? El movimiento dataísta es aquel movimiento, digo, a ustedes como científicos sociales les va a descosor esto, pero digo, es ese movimiento que se define como un movimiento político, en algunos casos como una religión, en donde a partir de mañana no vamos a necesitar más teoría porque los datos nos van a decir cómo son la realidad. Acá volvemos a lo mismo que hablábamos recién, digo, a partir, el dato no es un dato primario, no es algo puro, digamos, es algo que viene, no solo viene construido, sino que nosotros lo significamos, o sea que hay múltiples operaciones de significación sobre el dato. Eso por un lado, digo, creo que, y ahí hay labor semiológica, hay labor de diferente tipo y mucho trabajo para la ciencia social, muchísimo trabajo. Ahora, después sí, quiero ser sincera, como lo que hablábamos con Gastón, y cuando nos pongamos a vigilar, como buenos cientistas sociales que somos, nos pongamos a vigilar y nos pongamos a desmalezar eso, hagamos como una suerte de genealogía de esa construcción del dato, probablemente nadie nos dé bolilla. Digo, es posible que no nos den bolilla. Eso por un lado. Por otro lado, en las cuestiones básicas, esta cuestión de la tríada de dato, información, conocimiento, así son formados las personas de informática, nos guste o no nos guste. Entonces, nosotros tenemos que conocer esa estructura, tenemos que conocer cómo funcionan. Después puede no gustarnos, podemos hacer las críticas, pero tenemos que saber cómo funciona la otra persona. Digo, ahora, a esa tríada, datos, información, conocimiento, nosotros la podemos dar vuelta y ponerla a interactuar con las cosas. En cuanto a la teoría de sistemas, esto que te voy a decir, Julio, te va a dar escozor porque es como simplificador, pero digo, a ver, a la persona que estudia informática la forman en teoría de sistemas y piensa en términos de input y output. A vos no te va a resultar seguramente extraño, pero incluso, bueno, en mi carrera no tanto, porque la ciencia política tiene mucha impronta norteamericana de Easton y el fenómeno input-output para el Estado es útil, digo, pero en muchas carreras de sociología se da teoría de sistemas para refutarla, no para dar teoría de sistemas. Se va para criticarla. Yo te la doy porque quiero después ensañarme 6 meses y decirte que esto es un desastre. Yo, a ver, he escuchado colegas y profesores míos que son excelentes sociólogos, pero digo, me presentan a Offe como, a ver, Offe era un marxista, sí, tenía mucha teoría de sistemas encima, pero me presentan a Offe como una suerte, como si fuese un informático, un tecnólogo, que está hablando con metáforas fantasiosas. Offe era marxista, digo, la idea de totalidad para cualquier marxista es importantísima. Digo, la teoría de sistemas aplica a esa dinámica. Entonces, hay un montón de discusiones epistémicas detrás de esto que son muy interesantes, digo, para formar a alguien en ciencia social de datos, tenemos que formar a alguien en teoría de sistemas, en serio, no para refutarla. No empecemos a criticar algo que funcionó mucho en la ciencia y sigue funcionando. Digo, ya estamos en el plano ideológico, pero ideológico vulgar. Porque digo, ¿cómo puede ser que grandes porciones de la ciencia funcionan en la teoría de sistemas y funcionen mucho, digo, y tienen muchos desprendimientos y tienen una riqueza, un linaje teórico de aquellos, desde cibernética en más, y resulta que nosotros la damos para criticarla? El problema, no quiero decir que somos nosotros, pero no estamos muy lejos de ser nosotros. Perdón, pero es así. No quería cometer un suicidio, pero... Dos comentarios chiquitos, y ya si les parece vamos cerrando, porque me parece que tenemos que respetar los tiempos, porque me parece que en pandemia el tiempo vale doble, así que con esto, si les parece,
vamos cerrando. Hay un comentario que me parece que también un poco para responder esto que decías. Decías, tenemos que aprender teoría de sistemas. Me parece que es muy interesante algunos desarrollos de teoría de sistemas sociales. Yo sé que Julio, de hecho, está en el Magíster de Análisis Sistémico de los colegas chilenos, que es una institución que me parece que está formando un montón de gente en un pensamiento sistémico, que no es un pensamiento sistémico que a veces pensamos los cientistas sociales como que está ahí para que reaccionemos, sino todo lo contrario. Me parece que es un pensamiento sistémico que aparte es capaz de devolverle algo a la teoría de sistemas. Y me parece que eso está bueno, y nada, es como que un poco un pequeño mensajito esperanzador, como para decir, guarda que las ciencias sociales también están aportando en ese sentido, y me parece que está bueno. Y había un comentario de Leticia que decía respecto, bueno, él hablaba un poco de esto, de una carrera que de alguna manera busca sintetizar estas cosas, y dice que como que celebraba un poco esta iniciativa, y se preguntaba si es que acaso en algún momento la gente de ciencia dura se va a acercar a los problemas de las ciencias sociales. Yo que estuve participando en algunos espacios con gente de ciencia dura, sepan que la gente de ciencia dura hace rato se está preguntando por cuestiones que los científicos sociales venimos laburando. Se preguntan acerca de los problemas éticos de los datos, se preguntan acerca de los problemas de bias, no me sale la palabra en castellano, no me sale. El sesgo algorítmico, el sesgo. Exacto, ese tipo de cosas que tienen que ver con el proceso de datificación. Entonces, también saber un poco que del otro lado también nos están pidiendo. Y hay una demanda, incluso desde las otras ciencias, un poco para empezar a meterse en los problemas que nosotros tenemos. Digo, si nuestra respuesta va a ser simplemente venir a criticarlos, creo que estamos un poco en el horno. Lo que tenemos que hacer es demostrarles que nosotros tenemos una tradición larga de discusión de estos temas, y por ahí es momento por ahí más que de estar ahí criticando, es momento para nosotros de empezar a mostrar que las soluciones, digo, ya las venimos elaborando hace un tiempo largo en nuestras disciplinas, así que me parece que ahí hay algo importante que podemos ofrecer. Hay un par más de comentarios, a quienes, si me lo permiten, les responderemos luego en privado. Me parece que está. Una cosita mínima. Yo tengo otra más. Sí. No, dale tú, perfecto. Una cosita súper chiquitita para las personas que están asistiendo, que no sé de dónde vienen, pero por ahí puede servir, lo dejo así al vacío. Digo, nosotros tenemos en cuestiones de ciencia social de datos, al menos lo que se discute, lo cual no quiere decir que es una agenda esto, y haya que tomarla, ni nada por el estilo, se puede discutir completamente, pero digo, en Estados Unidos, que se empezó a trabajar en los 90 en esto, se trabaja en cuestiones de privacidad, así que si uno no codea, uno puede hacer ciencia social de datos, ¿sí? En cuestiones de privacidad, en cuestiones éticas, y las discusiones éticas acá nos llevan a nosotros a la filosofía de derecho, o sea, son bastante irresolubles en muchos aspectos. Digo, se puede trabajar en ciencia de datos sin escribir una sola línea de código, se debería poder. Y las cuestiones, por ejemplo, que son técnicas, como el sesgo algorítmico, que uno dice, el sesgo es racista, es sexista, bueno, esta es la parte más obvia. Cuando uno empieza a meterse en cuestiones de sesgo algorítmico, uno ve que los problemas técnicos tienen consecuencias sociales, y también reproducen consecuencias técnicas, y eso lo puede analizar un sociólogo que no escribe una sola línea de código. O sea que tampoco nos creamos, es un problema cotidiano porque interactuamos a través de algoritmos, entonces interactuamos a través de sesgos constantemente, entonces y no hay que escribir una línea de código, así que no piensen que esto es, bueno, a ver, acá viene Celeste y quiere que nos pongamos a codear. No, hay un montón de cosas para hacer. La clave está en aprender a codear, y aprender a incorporar esos saberes para poder colaborar con el resto de los expertos, pero sin dejar de ser sociólogo, me parece. Sin dejar de ser sociólogo. Exactamente, absolutamente. Julio, ¿qué quieres comentar? Sí, no solamente que en algún momento señalaste de que teníamos desde las ciencias sociales una larga tradición para ahondar estos temas, y yo pondría incluso eso en cuestión. Por ejemplo, temas como el algoritmo, más bien los algoritmos, cuestiones como minería de datos, cuestiones como Internet y su impacto social, son temas emergentes y que como tal, siempre me choca esto, pero que haya gente que todavía ocupe Durkheim o conceptos de anomia para entender cuestiones como de algoritmo. Alguien que escribió que no tenía idea de ese proceso es chocante. No estoy diciendo que rechacemos todos los clásicos en absoluto, pero esta orientación hacia los clásicos del pasado es algo muy propio de las ciencias sociales y las humanidades. Y si ustedes observan cómo se desarrollan las ciencias duras, hay un respeto a Newton, ciertamente, hay un respeto a Einstein, ciertamente,
pero no es una benevolencia como que es la verdad revelada una vez y que tenemos que seguir operacionalizando sus conceptos siempre. Es decir, incluso Luhmann va a envejecer y va a envejecer mal, porque analizó una sociedad en la que él vivió y entonces no va a tener aplicación en un contexto. Entonces el desafío me parece acá es entender que estamos en una sociedad distinta a la que escribieron estos clásicos, no rechazarlo como que es una cuestión de que escribieron antes y que por eso están mal, sino que entender que sus conceptos no necesariamente son aplicables acá y que necesitamos teorías suficientemente complejas hoy día para entender estos fenómenos emergentes. Julio sintetizó todo, me quedo con eso. Entonces nos quedamos ahí, no sé si Bueno. querés que te dejemos el último comentario, y si no, bueno, vamos cerrando porque en serio me parece que está bueno que respetemos los horarios pautados. Okay. Yo tengo para agradecerle a Julio la síntesis final, y sobre todo esto, ¿no? Del puente entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, porque las ciencias naturales, yo vengo de las ciencias ambientales, que es en realidad el puente entre ambas, y las ciencias naturales construyen bastantes barreras, son muy altos los muros hacia las ciencias sociales y cuantitativizan todo, y aquello que no es medible lo rechazan. No existe. ¿Sí? Y No eso existe, eso lo sabemos. Pero tenés que medir, porque si no, no vale. Entonces, la verdad es que también tenemos que empezar a ver de qué manera podemos tender puentes. No quiero usar la palabra erosionar, que viene de las ciencias naturales, porque erosionar las bases les va a caer mal, y va a atentar les va a caer mal y va a atentar contra sus dominios, porque creo que son sus dominios disciplinarios o sus fronteras arbitrarias, y la verdad es que deberían escuchar más a las ciencias sociales, ¿no? Yo estoy en el medio, soy como un puente, como dije antes, y cuesta muchísimo. Créanme que cuesta muchísimo, aún hoy, aunque ustedes están planteando acá una cantidad de dimensiones, abordajes, metodologías y diálogos y posibilidades. Créanme que cuesta, pero muchísimo. Cuesta muchísimo. Así que decirles eso. Gracias a todos. Bueno, por mi parte y desde el espacio, obviamente agradecerles a los tres y a todos los que están participando en este momento, y bueno, obviamente al que lo esté viendo esto de acá, vayan a saber cuándo, en las redes sociales, en YouTube, por el tiempo, por el interés, por las ganas de venir a discutir. Espero que no sea el último Zoom, me parece que está bueno que cada cosa que dijeron da para que nos peleemos durante horas, nos peleemos bien, intercambiando y poniendo un poco lo que trae cada uno. Así que bueno, nada, gracias y vamos cerrando por acá. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.